Hola, hola chicos y chicas, espero que estén muy bien todos. En la clase de hoy vamos a continuar con el almacenamiento no secuencial, ¿ok? Es decir, listas enlazadas, este tipo de cosas. Ya habíamos visto lo que son las pilas, las filas, que son unas estructuras de datos que cumplen ciertos requisitos. Hoy lo que vamos a ver en sí va a ser los polinomios y las matrices poco pobladas, que son otro tipo de estructura de datos que se utiliza mucho también. ¿Ok? Vamos a partir primero con los polinomios. ¿Ok? Bueno, polinomios yo espero que ya todos sepan, ya seguro que lo han visto en álgebra, lo han visto en muchos otros lugares, ya. Y un polinomio no es más que esto que ven acá, ya. Un polinomio tiene varios términos y cada término tiene una variable que esté elevada a un exponente y tiene una constante delante, ya. A veces la constante no aparece y eso quiere decir que está siendo multiplicado por 1. Y cuando el término no aparece es que está siendo multiplicado por 0. Es decir, en este polinomio no tenemos el término x a la 3. Eso quiere decir que la constante que tiene x a la 3 delante es un 0, por lo tanto no aparece en dicha representación. ¿Ok? El trabajo con polinomios lo podemos pasar acá a los computadores guardando los polinomios en unas estructuras de datos basadas en enlaces. ¿Ok? Por ejemplo, podemos hacer que el nodo almacene dos datos. Porque si decimos que cada término de estos de acá van a ser un nodo, vamos a necesitar dos datos. Vamos a necesitar la constante que está multiplicando al término y el exponente de dicho término. Por lo tanto, si yo almaceno esto en una lista enlazada, tendría tres nodos, porque ahí tengo tres términos. 1, 2, 3 términos. Entonces la constante de este sería 3 positivo y el exponente sería 4. El segundo nodo sería 1 positivo y el exponente sería 2. Y el último nodo, la constante sería menos 5 y el exponente sería 0. ¿Ok? Entonces, veamos un poquitito más. Veamos otras restricciones de este tipo de estructura de datos. Por ejemplo, cuando vamos a guardar un polinomio, debemos guardar los términos ordenados por exponente de mayor a menor. Es decir, cuando yo tengo una lista enlazada que representa un polinomio, yo no puedo tener el término x y luego el término 4x cuadrado. ¿Se entiende? Es decir, cuando yo tengo en álgebra, eh, 4x cuadrado más x menos 5, yo eso lo pongo 4x cuadrado más x menos 5. Yo lo pongo justo en ese orden. Pongo que los exponentes vayan decreciendo. Bueno, en este caso es un 1 y en este caso es un 0. ¿Ok? Hago que los exponentes vayan decreciendo. Están ordenados siempre los términos por exponente de mayor a menor. Aquí cuando esté haciendo mi lista enlazada, igual. Esto se convertiría en una lista enlazada donde el primer nodo tiene constante 4, exponente 2 y tiene un enlace a otro nodo, ya, que va a tener constante 1, exponente 1 y tiene un enlace a otro nodo, ya, que tiene constante menos 5, exponente 0 y este tiene un enlace a un 9. ¿Ok? Entonces, un poco así es como nosotros vamos a representar los polinomios en estructura de datos. ¿Ok? Entonces, el término de coeficiente 0 no debe ser incluido. No debe ser incluido. ¿Qué me están diciendo ahí? Que si yo aquí entre medio, en vez de ser de coeficiente 2, este fuera de coeficiente 6, digamos, aquí entre el de coeficiente 6 y el de coeficiente 1, ahí faltarían varios términos, ¿no? Faltaría el de coeficiente 5, el de coeficiente 4, el de coeficiente 3 y el de coeficiente 2. ¿Pero por qué faltan? Porque están multiplicados por la constante 0. Claro. ¿Okay? Entonces ahí lo que están diciendo es, si el polinomio es este, yo no puedo guardar el término que esté elevado a la 6, el que esté elevado a la 5 y el que esté elevado a todos los que hay por email. ¿Ya? Es decir, aquí la correcta representación sería esta.
y que el de exponente 6 esté apuntando directamente al de exponente 1. No pueden hacer que aquí esté el de exponente 6, ¿ya? 4 con exponente 6, y luego tengo un enlace a otro nodo que sea constante 0, exponente 5, ¿ya? Y eso a otro nodo, y así hasta llegar a este. No, esto está mal. Los que tienen constante 0 no se incluyen en la estructura de datos, ¿ya? Si se incluyeran, entonces representaríamos solamente el polinomio como un arreglo, ¿cierto? Y dijéramos, bueno, en la posición 0 del arreglo va a estar la constante de este término. En la posición 1 va a estar la constante de este término. Y así sucesivamente, si quisiéramos almacenar los ceros. Pero precisamente queremos hacerlo con listas enlazadas para que estos términos no tengan que almacenarse. Es decir, cuando no aparece el x a la 5, no tener que estar reservando espacio de memoria para almacenar ese término del polinomio. ¿Ok? Solamente almacenar los términos que en realidad tienen una constante relevante al frente. ¿Ya? Y no los que tienen un cero. ¿Ok? Entonces eso es lo que nos dice el segundo punto. Tercer punto, no deben haber dos o más términos con el mismo exponente, ya que se agrupan en un solo nodo. También tiene sentido y eso se aplica para todos los polinomios. Si nosotros en álgebra llegamos a tener 4x al cuadrado más 2x al cuadrado más x más 5, ese polinomio no se representa así. ¿Ya? Si usted pone eso en una prueba de álgebra, lo más probable es que pierda algunos puntos, ¿ya? Porque la manera correcta de representar eso es agrupar estos dos y que se represente como 6x cuadrado más x más 5. Entonces, en estructura de datos pasa lo mismo. No tendría sentido de que ustedes tengan aquí en una lista enlazada que represente un polinomio que tenga dos nodos, ¿ya? Dos nodos con el mismo exponente. ¿Ok? No tiene sentido que este nodo tenga el mismo exponente que este, porque pasaría lo mismo que les comenté acá. Se tendrían que agrupar estos dos nodos y en lugar de tener dos nodos aquí referenciándose, debería tener un único nodo, ya que el coeficiente fuera 6 y el exponente fuera 2. ¿Ok? Entonces, esto no debería pasar en la estructura de datos de la que estamos hablando. ¿Ok? No deben haber dos o más términos con el mismo exponente, ya que se agrupan en un solo nodo. Eso fue lo que dijimos. Las constantes corresponden a términos cuyo exponente es 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo una constante, eso se va a almacenar en un nodo donde su exponente va a valer 0. ¿Ok? Esto es una constante. ¿Ok? Y generalmente la constante después va a estar apuntando a un 0. En un polinomio no necesariamente tiene que haber una constante. Yo puedo poner aquí un polinomio que sea 6x a la 3 más x. Y eso es un polinomio perfectamente correcto. No tiene ninguna constante ni nada. ¿Okay? Entonces, así es como podemos representar polinomios con listas enlazadas. ¿Okay? Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un polinomio A que vale 3 por x a la 14 más 2 por x a la 8 más 1. ¿Ok? Ese es el valor del polinomio A. Como yo represento eso, bueno, para representar eso necesitaría solamente 3 nodos. Esa es una ventaja entre representar polinomios con listas enlazadas a representarlo con arreglo. Porque si yo represento este polinomio con un arreglo, yo necesitaría 14 posiciones de ese arreglo. ¿Ya? Uno para el exponente 0, otro para el exponente 1, exponente 2, exponente 3, etc. hasta llegar al 14. Sin embargo, como lo tengo con listas enlazadas, yo solamente tengo que guardar un nodo por cada término relevante. ¿Ok? Los términos relevantes son los que la constante no vale 0. Por lo tanto, en este caso sería 3 nodos. ¿Ok? El primer nodo sería este, la constante vale 3, mirenlo aquí, y el exponente vale 14. Ahí está. Y apunta al siguiente nodo donde la constante vale 2 y el exponente vale 8.
y apunta al siguiente nodo donde la constante vale 1 y el exponente vale 0. Fíjense que ahí se cumple la condición, se cumple cada una de las condiciones. No tengo dos términos, primero los tengo ordenados de mayor a menor. Aquí está el exponente de 14, aquí está el exponente 8, aquí está el exponente 0. Es decir, están ordenados por exponente de mayor a menor. Por ahí vamos bien. La segunda condición que decía, términos de coeficiente 0 no deben estar incluidos. Bueno, este es de coeficiente 3, coeficiente 2, coeficiente 1. Los de coeficiente 0 no están incluidos. Estamos bien. No deben haber dos o más términos con el mismo exponente. Este es de exponente 14, 8 y 0. Ninguno tiene el mismo exponente. Recuerden, si este fuera exponente 8, entonces tendría que reducir ese polinomio y sumar estos dos términos. ¿Ok? Y las constantes corresponden a términos cuyo exponente es 0. Está bien, la constante 1 corresponde a este término cuyo exponente vale 0. Hasta ahí todo perfecto. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes quieren hacer ahora operaciones entre estas dos estructuras de datos, ¿ya? Imagínense, los polinomios van a ser listas enlazadas, ¿ya? Esa es la abstracción que ustedes le están dando al polinomio dentro de su computador, dentro de su programación. Por lo tanto, cuando usted sume dos polinomios, en realidad está sumando dos listas enlazadas. Tiene que hacer un algoritmo que simule la suma de polinomios que usted conoce. Por lo tanto, ¿cómo nosotros sumamos dos polinomios? Bueno, nosotros vamos por los términos de mayor a menor, ¿cierto? Y decimos, estos dos términos, si son iguales, yo sumo el coeficiente y mantengo el exponente. Entonces sería 11 y x a la 14. ¿Ya? Voy para los siguientes términos. Como estos no son iguales, me quedo con el término mayor, que sería menos 3x a la 10. Y este término que bajé al resultado, ahora me voy a mover uno hacia la derecha en la lista donde bajé este término. ¿Ok? Por lo tanto, ahora digo, este término y este son iguales. No, este exponente es 8, este exponente es 6, por lo tanto no lo puedo sumar. ¿Cuál es el mayor de los dos? Este de arriba, por lo tanto, bajo el de arriba. Ahora aquí tengo 2 por x a la 8 y me muevo uno hacia acá. Ahora tengo que sumar 1 con 10x a la 6. ¿Cuál de los tienen exponentes iguales? No, el exponente de este es 0, el exponente de este es 6, por lo tanto, bajo el de mayor exponente, que es 10x a la 6, y aquí me quedé sin término, por lo tanto lo que hago es bajar este siguiente exponente. Así es como yo sumaría un polinomio sin tener en cuenta las listas enlazadas. Ya, a ver, voy a leer el chat que veo que pusieron algunos comentarios. Si fuese 3x al cuadrado más y, a ver, eso ya sería una función multivariable. ¿Ok? La definición de polinomio es con una sola variable. ¿Ok? Pero bueno, si quieren definir cualquier tipo de ecuaciones para cualquier tipo de variable, sí lo pueden hacer. Ahora, lo que recomiendo cuando tengan sistemas de ecuaciones de varias variables que ocupen matrices. ¿Ya? Pero sí podrían hacer, no, ahora no se me ocurre para qué sería útil, pero sí podrían tener quizás un polinomio, bueno, no un polinomio propiamente tal, pero podrían sí tener varios términos con diferentes variables. Pero ¿para qué? ¿Para qué podría utilizar eso? Es que para lo único que se me ocurre tener varias variables en una ecuación es para un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Sí. Porque si yo tengo varias variables, puedo hacer derivadas parciales, pero no voy a tener la derivada completa. Entonces, sí, pero sí lo podrían hacer. A ver, aquí en la computación el cielo es el límite. Todo eso se puede hacer. ¿Ya? A ver, la única diferencia que se me ocurre a mí, la manera de implementarlo, si yo tuviera dos variables, a ver, ahora aquí estoy pensando, no tiene por qué ser así. Pero si yo tuviera dos variables, yo lo que tendría en un nodo, ya, a ver si se me ocurre algo. Yo lo que tendría es en un nodo, yo almacenar el coeficiente para la variable x y el coeficiente y el exponente para la variable y. Aunque a lo mejor eso no sería. A ver, se me ocurren hacer dos cosas. Se me ocurren hacer dos listas enlazadas, ¿ya? Es decir, si tengo un polinomio de dos variables, tener una lista enlazada para las x y una lista enlazada para las y del mismo polinomio.
¿ok? Y entonces que la clase polinomio tenga dos listas enlazadas en vez de una para las X y otra para las Y, ¿ya? La otra opción sería que el nodo, en lugar de almacenar un coeficiente y un exponente, almacene dos coeficientes y dos exponentes. Un coeficiente que corresponde a la variable X y un coeficiente que corresponde a la variable Y, un exponente que corresponde a la variable Y y un exponente que corresponde a la variable X. Lo único malo es que, por ejemplo, si ustedes tienen un 3x a la 14 y no tienen un y a la 14, entonces ahí van a estar desperdiciando espacio, ¿ya? Pero bueno, es una opción, ¿ya? Pero bueno, eso, como les digo, ahí ustedes pueden variar las estructuras de datos. El tema aquí de los polinomios es que yo les muestro esto de manera general, pero es para que ustedes vean lo que se puede hacer, ¿ya? Cómo yo puedo abstraer algo que yo veo en álgebra, que yo veo en algún lugar, y puedo abstraerlo y representarlo computacionalmente. Eso es lo que yo quiero que se les quede. Y después ustedes decir, ok, entonces si tengo tal cosa, oye, eso se me parece mucho a lo que yo hacía con los polinomios. Quizás puedo hacer un nodo, qué sé yo, no sé, tengo una secuencia de ADN. Bueno, quizás puedo hacer un nodo que agrupo todos los del mismo tipo acá y le pongo la cantidad que hay y el tipo se lo pongo acá donde está el exponente, por ejemplo, ¿ya? Y entonces represento el ADN como algo así. Y después cuando sumo dos cadenas de ADN, sumo, qué sé yo, las A con la G, ¿entiendes? Más que ver esto así como tan específico para los polinomios, quédense con las estrategias, ¿ya? Igual para los polinomios súper útil, ¿no? Porque polinomios vamos a utilizar harto. Pero igual quédense con la estrategia, con esto de las listas enlazadas, de tener varios datos y saber que se puede representar no solo para almacenar un dato, para almacenar una clase, sino que para representar datos de la vida real, ya sean polinomios, ya sean ADN, ya sean cualquier cosa. ¿Ok? Eso es lo que más me interesa que les queden, como las estrategias. Ok, lo mismo para... Sí, sí, cuéntame. Sí, acá, este, o anterior. Acá, este, en la pizarra. ¿Pero te acuerdas de cuál era? Ese. Ah, sí. No, no, si se toma en cuenta, si se toma en cuenta. No sé por... A ver, no sé. Parece que este yo no lo representé. El que yo representé fue otro. Lo que pasa fue que después borré, borré el mismo polinomio que había, ¿ya? A ver, este polinomio que yo puse acá fue para decirles de que esto que está acá no lo pueden tener. Pero sí, si yo represento esto, a ver, si yo represento esto, si este polinomio que ahora está en pizarra, yo lo represento en lista enlazada, por supuesto que el X hay que ponerlo. Yo pongo 6, 2 y un enlace. Cuando yo pongo un enlace, chicos, recuerden que eso es un puntero, ¿ya? Esto va a ser una clase de tipo nodo, o como ustedes quieren llamarle, y esto acá va a ser un puntero. Es decir, esta clase va a tener tres variables. El coeficiente, el exponente y una variable que va a ser un puntero a nodo. ¿Ok? Pero bueno, ya. Acá 1, 1, muy bien, como me dijiste, y acá otro que va a estar apuntando. Muy bien, sí, exacto, 2 0. Y después aquí un puntero a null. Si queremos ser más precisos, al puntero null, al null pointer. ¿Ya? Pero sí, es eso, es eso. A ver, no sé, a lo mejor, no sé si fue que me equivoqué o que borré algo ahí y te perdiste un poco quizás cuando borré y expliqué otra cosa. Pero bueno, si representé un polinomio así de otra manera, a lo mejor cometí un error, ¿ya? Porque en realidad así es como se representa. Ya, ya, ya. Sí, sí, es eso. No tiene más magia que eso. Ok. Ya, chicos. A ver, continuamos. Ah, ya. Súper, súper.
Ya. A ver en el chat, ¿alguna otra duda? No, estamos bien. Ok. Entonces, se pueden efectuar operatorias. Claro, yo tengo dos polinomios. Recuerda, una clase polinomio va a ser como una lista enlazada. ¿Ya? Es decir, quizás la clase polinomio va a tener dentro un nodo inicial. Ya recuerden la lista enlazada, refresquen. El polinomio va a tener un nodo inicial que va a ser el de mayor exponente. Ese va a estar enlazando un siguiente nodo, un siguiente. ¿Ya? Entonces, si yo tengo dos instancias de polinomio y las sumo, entonces yo quiero que cumplan esta estrategia. ¿Ok? Hagan esto que yo representé acá en álgebra, como yo sumo dos polinomios realmente. ¿Ok? Entonces, veámoslo ahora no como lo haríamos en álgebra, sino como lo haríamos en el computador. ¿Ok? Voy a tener este polinomio y este otro y los quiero sumar. ¿Ok? Yo voy a tener un puntero al primer nodo de acá y un puntero al primer nodo de acá. Déjenme ver. ¿Están viendo, chicos, el puntero? Porque yo estoy señalando la pizarra y no sé si están viendo. Acá, a ver. Sí, sí, sí. Ahí sí se ve. Ya. Este nodo de acá, ya, este primero que está apuntando ahora P ahora, yo cuando sume dos polinomios voy a tener en todo momento un puntero a un nodo del primer polinomio y otro puntero a otro nodo del otro polinomio. ¿Ok? Inicialmente los punteros van a estar apuntando a los nodos de mayor exponente de ambos polinomios. ¿Ok? Y entonces la estrategia aquí va a ser la siguiente. Los dos nodos que estén apuntando, si son iguales, yo sumo los coeficientes, creo un nuevo nodo con el coeficiente nuevo y el mismo exponente de los nodos que sumé, ¿ya? Y los punteros, este P y Q, los muevo a ambos, ¿ya? Porque ya procesé esos dos nodos, es decir, los dos nodos los sumé. Por lo tanto, ahora muevo los dos nodos, muevo tanto P como Q. Los dos punteros, fíjense, ahora P está apuntando acá y ahora Q está apuntando acá. Ambos punteros se movieron, ¿por qué? Porque ya procesé los dos nodos iniciales. Ahora, fíjense que P y Q ahora están apuntando a dos nodos que no tienen el mismo exponente. Son de exponentes diferentes. Entonces, de esos dos nodos yo tengo que quedarme con el que mayor exponente tenga y bajarlo al polinomio que está resultando, ¿ok? Al polinomio este de acá abajo. Fíjense que este polinomio C es como el polinomio resultado, el que va a crearse de la suma de A y B. Entonces, cuando tengo dos nodos, cuando P y Q están apuntando a dos nodos que tienen diferente exponente, lo que voy a hacer es que en C voy a crear un nodo igual al de mayor exponente. ¿Ok? Es decir, al nodo de mayor exponente sería el que está apuntando Q. Entonces, el coeficiente sería el mismo, el exponente sería el mismo, y ahora, como no eran de igual exponente, no se procesan los dos, sino que se procesó solamente el de mayor exponente, es decir, el que estaba apuntando Q. Por lo tanto, ahora el que tiene que desplazarse es solamente Q. P se queda tal cual, porque el de exponente 8 todavía no lo he procesado. ¿Ya? Entonces ahora hago lo mismo, es el mismo procedimiento. Este nodo que está apuntando P y este nodo que está apuntando Q. ¿Cuál es el de mayor exponente? El que está apuntando P. Por lo tanto, lo bajo hacia el resultado con el mismo coeficiente, el mismo exponente, y ahora muevo a P. El que está apuntando P y el que está apuntando Q, ¿cuál es el de mayor exponente? El que está apuntando Q. Por lo tanto, lo bajo y como ya Q no tiene a nadie más que apuntar, entonces bajo todos los nodos a los que está apuntando P. ¿Ya? Y ese va a ser el algoritmo. Por eso es que nosotros ponemos la restricción de que estos nodos estén ordenados de manera descendente por coeficiente, ¿ya? Porque si no los tengo ordenados, entonces este algoritmo no me funcionaría, ¿ya? Porque entonces yo no tengo la garantía de que cuando yo encuentre uno aquí que vale 14 y otro aquí que vale 14, no puede, y otro aquí que vale 10, por ejemplo, no haya otro por acá abajo que valga 14. Entonces quizás este que hay aquí abajo tengo que sumarle con este que hay acá arriba y ahí estaría demasiado complicado. ¿Ya? Entonces por eso es que se agrega la restricción de que cuando yo almaceno dos polinomios, cuando yo almaceno un polinomio, esté almacenado con el exponente de mayor a menor.
¿Ok? Entonces, ¿alguna duda con la suma? ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna otra duda con la suma? Ya, súper. Entonces, ya, en polinomio, a ver, los polinomios se pueden hacer muchas cosas. Se puede sumar, se puede multiplicar, se pueden quizás factorizar. Entonces ahí hay cositas que ustedes quizás piensen un poco cómo ustedes podrían automatizar determinados algoritmos. ¿Ya? Es decir, lo que ustedes hacían manual, no sé si se acuerdan de factorizar. Cuando uno está factorizando, qué sé yo, 4x cuadrado más 10x más 10x, ¿cuál puedo poner acá? No, tendría que ser 2. La puedo poner 5. Ya, yo lo que hacía era que descomponía este, 2x y x, y después descompongo este de cierta manera que cuando yo multiplique cruzado, la suma me dé este de en medio, ¿no? Multiplico cruzado, aquí, oh no, aquí tendría que ser 11. Bueno, eso te entiende. Hace rato que no hago esto. Pero sí, voy a poner 11 ahí para que todo calce. Entonces, ya aquí yo, esto me daría 10x, este me daría x, entonces cuando sumo me da 11x, que es justo el término medio, entonces la factorización de eso sería 2x más 1 por x más 5. Lo voy a poner aquí abajo, no a un lado, pero ya, ustedes me entienden. Algo así, ¿ya? Imagínense cómo yo podría calcular el discriminante de un polinomio de grado 2 máximo, cómo yo podría quizás factorizar teniendo ese discriminante. Hay fórmulas para factorizar teniendo el discriminante, sin tener que hacer esta estrategia. Entonces quizás ahí ya ustedes pueden calcular los coeficientes. Entonces se pueden automatizar muchas cosas que ustedes anteriormente tenían que hacerlo a mano. ¿Ya? Tenían que estar escribiendo. Entonces ahora quizás pueden automatizar la factorización, automatizar la multiplicación de polinomios, automatizar ciertas cosas, ¿ya? Con esas estructuras de datos que les mostré. ¿Ok? Y ojo también, aquí yo les estoy mostrando los polinomios de manera general. Es decir, en el ramo vamos a estar implementando todo en C++, ¿ya? Pero esto fácilmente podría aplicarse a Python, a Java, a lo que sea, ¿ya? Esto podría ser fácilmente un polinomio en Java o en Python, en lo que ustedes quieran. Estas estructuras de datos que nosotros vemos acá en el ramo son generales. Ahora, nosotros la vemos en C++ porque es un lenguaje que es muy óptimo y es muy rápido. ¿Ok? Además, hasta ahora no han visto C++, entonces es una buena habilidad de que ustedes comiencen ya a aprender C++. Ok, entonces, hasta ahí terminamos con los polinomios. Si tienen alguna duda con los polinomios, me lo dejan en el chat. Si no me dejan nada en el chat, yo considero que no hay duda y continúo con las matrices poco pobladas. ¿Ok? Primero veamos qué cosa es una matriz poco poblada. Van a ver que muchas veces en la vida ustedes van a tener una matriz que está llena de ceros. Tiene puros ceros y pocos numeritos que en realidad son distintos de cero. ¿Ya? Entonces, en esos momentos de la vida es cuando ustedes deberían aplicar las matrices poco pobladas. ¿Ok? Se refieren a matrices poco pobladas porque en realidad están llenas de ceros y solamente tienen almacenado algunos valores en algunas posiciones. Por ejemplo, acá yo tengo aquí un 8, aquí yo tengo un 6, aquí yo tengo un 2, aquí tengo un 1, ¿ya? Y todos los demás son 0. Entonces fíjense que estoy en memoria RAM, cada posición de estas, si es un entero, se va a llevar 4 bytes, ¿ya? Y 4 bytes por 9999 por 9999 es mucho, mucho espacio en memoria, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que buscar una manera más óptima para almacenar esto, porque al final lo único que quiero almacenar son 4 elementos. Pero quiero que quede claro de que este elemento está en esta columna y en esta fila, que este elemento está en esta columna, en esta fila, que este elemento está en esta columna, en esta fila, y lo mismo para este, ¿ok? Por lo tanto, tengo que buscar una manera de representar lo mismo que tengo acá, pero sin tener que estar copiando los ceros, ¿ok? ¿A alguien se le ocurre en la vida
algo que sea como una matriz poco poblada. Sus notas de estructura de datos, ¿por qué? Tienen muchos ceros. No, no. A ver, por ejemplo, les pongo un ejemplo de matriz poco poblada. Imagínense que tienen un sitio con cursos y usuarios. Como, no sé, no voy a mencionar ninguno que además que. Ya. Un sitio donde estén los cursos y estén los usuarios. Pero un usuario generalmente no toma todos los cursos. Un usuario toma determinados cursos. Igual en un curso no están todos los usuarios, sino que en un curso hay determinados usuarios. Entonces, imagínense, imagínense que toda esa información de los usuarios que están tomando determinado curso lo almacenen en una matriz normal. Van a tener una matriz donde en las filas, qué sé yo, están los usuarios, en las columnas están los cursos, entonces tienen true o tienen 1 donde el usuario está tomando ese curso y tienen un 0 en los lugares donde el usuario no está tomando determinado curso. ¿Ya? Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que como la mayoría de cursos no están siendo tomados por todos los usuarios y todos los usuarios no están tomando la mayoría de cursos, es una matriz poco poblada. ¿Ok? Entonces, en ese caso, sería muy conveniente no poner eso en una matriz. No crear una matriz de n por m, donde n es la cantidad de cursos y m es la cantidad de usuarios, porque se van a echar la memoria en 2 segundos. ¿Ya? En esos casos que tienen este tipo de cosas, conviene tener una matriz poco poblada. ¿Ya? Es decir, almacenar solamente los datos donde hay un usuario que pertenece al curso. Pero no me interesa almacenar un espacio de memoria para decir que un usuario no está en un curso. ¿Ya? Y también las matrices poco pobladas. A ver, aquí generalmente sucede esto, que está lleno de cero. Pero también puede aparecer en una matriz que por ejemplo, en vez de ser todo cero, por defecto, no sé, a ver, digamos que, a ver, categorías. Digamos que ustedes están guardando categorías, ¿ya? Que sea aceptado, en revisión o rechazado, ¿ya? Aceptado, en revisión o rechazado. Entonces, casi todo va a ser en revisión, imagínense ustedes, o casi todo va a ser aceptado, o casi todo va a ser rechazado. Entonces, en esos casos, les conviene también tener una matriz poco poblada. Ahora no son ceros los que no va a representar, sino que lo que no va a representar es el elemento que más se repite. ¿Ok? El elemento que más se repite no lo representa. Entonces, cuando ustedes busquen un elemento y no esté en la matriz, ustedes dicen, bueno, ese elemento es el valor que más se repite. ¿Ya? Y para esos casos también les sirve mucho tener una matriz poco poblada. Ahora, en estas estructuras de datos lo que me conviene es que ustedes, lo que me interesa es que ustedes vean para qué sirve la estructura de datos, en qué casos yo la emplearía y además las estrategias que ocupa esta estructura de datos para representarse en el computador y quizás aplicar esas estrategias con otras características para crear otras estructuras de datos. ¿Ok? A ver, voy a ver el chat. Ahí veo que me están poniendo quizás muchas matrices poco pobladas. ¿Ya? El buscamina, claro, el buscamina podría ser, claro, una matriz poco poblada donde yo represente solamente donde hay mina. Sí, sí, tiene sentido. Sobre todo cuando uno es chico que pone un buscamina de 100% y pone solamente 10 minas. Y no había manera de perder. ¿Eh? De hecho, yo conozco gente, la mayoría de la gente que conozco, no sabe que el buscamina no es un juego de azar. Y piensa que el buscamina es un juego de azar. ¿Ya? Bueno, no sé cuánto de lo que hay aquí en el chat sabe jugar buscamina, pero es re interesante. ¿Ya? Sí, sí, sí. Tiene lógica con los numeritos y es súper entretenido.
Escuchado. Pero bueno, yo tampoco tenía PC de chico, pero jugaba Buscaminas, me las arreglaba. Ya. Entonces, sí, sí. Claro, si ustedes tienen un Buscamina que es de 100% y tienen 10 minas, sí, es una matriz poco poblada. Ahora, si ustedes son hardcore y ponen un Buscamina de 50 minas y 50 espacios en blanco, ahí ya se complica la vida. No, pero es entretenido el Buscamina. Hay decisiones que a veces uno toma que sí se quedan al azar, porque no hay manera de inferir dónde están los espacios en blanco. Pero es entrete porque cuando ustedes tienen un numerito, ese numerito lo que quiere decir es cuántas minas hay alrededor de él, ¿ya? En las ocho casilleros. Es decir, por ejemplo, si esto fuera un buscaminas, este 6 significaría que aquí alrededor hay 6 minas. Este 8 significaría que aquí alrededor hay 8 minas, por lo tanto, las marcaría todas. Ya, las marcaría todas. Y a medida que ustedes van marcando, ya van descartando diferentes bloques y es reentrete, porque es como que van haciendo la lógica, ¿ya? Entonces es como un poco como el sudoku, es como esa lógica de ir descartando espacios y no sé qué. Sí. Cuando eliges una y te sale una bomba, chao lógica, sí, sí, sí. Sí, igual una vez se juega contra el reloj ahí y después igual. Sí, ya, continuamos. Entonces, la manera de representar esta matriz como una matriz poco poblada es también con almacenamiento no secuencial, es decir, viendo listas enlazadas. Ahora, lo interesante de esta estrategia es que por primera vez van a ver una lista enlazada que no se va en un solo sentido, ¿ya? Porque todas las listas enlazadas que ustedes han visto hasta ahora, ya sea en programación avanzada o ya sea en este ramo que hemos visto, pilas, colas, polinomios, todos tienen un solo sentido. Es decir, cuando yo tengo un nodo, ese nodo está apuntando a un único nodo. Bueno, las listas enlazadas dobles están apuntando a dos, pero es el siguiente y el anterior. Es decir, son dos, pero son en la misma dirección, ¿entiendes? No apuntan en dos direcciones diferentes, ¿ya? Y eso es trampa. Es como que me digan, no, si yo tengo una línea recta y apunto a el siguiente y el antecesor, entonces ahí estoy apuntando en dos direcciones distintas. No, están apuntando, bueno, sí, en realidad están apuntando en dos direcciones distintas, pero ustedes me entienden, no. A ver, es que hay dos conceptos, uno es dirección y el otro es, no me acuerdo exactamente. El vector tiene dirección. ¿Y qué otra cosa es lo que tiene el vector? Ustedes que han visto más física que yo, porque yo vi física solamente en la media. El vector tiene dirección, sentido, claro, tiene sentido. Bueno, magnitud también, sí. Pero bueno, en este caso, claro, si ustedes me dicen estamos en una sola dimensión, tengo sucesor y antecesor, están trabajando con el sentido, pero no en dos direcciones diferentes. Ya es decir, las listas enlazadas dobles, lo que trabaja es con el sentido, pero no en dos direcciones distintas, ¿ya? Sino en la misma dirección. Eh, Acá, en las matrices poco pobladas, ahora sí vamos a tener listas enlazadas que van a apuntar en dos direcciones distintas, ¿ya? Van a ver una lista enlazada que va a apuntar en la dirección de las columnas y otra lista enlazada que va a apuntar en la dirección de las filas. Vamos poquito a poco, ¿ya? Acá, este nodo, ¿ya? En ese nodo yo voy a almacenar cinco cosas. Primero, el valor, ¿ya? A ver, chicos, cuando yo les doy esto acá, ya, yo espero de que ustedes sepan de que eso se traduce a C++ a que yo voy a tener cinco variables, ya. Estas dos que tienen flechitas van a ser dos punteros, ¿no? Dos punteros que van a estar apuntando a otros nodos. Y estas de acá, por ejemplo, fila columna van a ser dos enteros y V va a ser un valor. Depende de lo que ustedes quieran guardar. Ustedes pueden tener una matriz poco poblada de estudiantes, una matriz poco poblada de cursos, una matriz poco poblada de lo que quieran, de bombas, en caso de el buscamina, ¿ya? Entonces, esta V de acá es el valor, puede ser de cualquier tipo. Lo que sí yo espero cuando yo les doy esto acá, que les digo, esto es un nodo, ustedes sepan que después si ustedes lo van a implementar, de alguna manera, en C++, tienen que crear
la clase nodo. En realidad le pueden llamar nodo o como ustedes quieran. A lo mejor le quieren dar un nombre que tenga que ver más con el problema que estén realizando, ¿no? Pero bueno, le voy a poner nodo ahora para que sea más general. ¿Ya? Y entonces ese nodo va a tener una fila. Ahí yo le pongo F, ustedes le pueden poner fila como quieran. Eso no es que si ustedes en vez de poner F ponen fila, o en vez de poner F ponen, qué sé yo, row, que es fila en inglés, yo les voy a quitar puntos ni nada por el estilo, ¿ya? Es solamente les estoy definiendo F como fila y C como columna para que ustedes me entiendan a lo que, a lo que me estoy refiriendo. Pero esto ustedes le pueden llamar como quieran, ¿ya? Aquí, en este caso, bueno, voy a hacer una matriz poblada de enteros. Por lo tanto, el valor voy a poner que va a ser un entero. ¿Ok? Entonces, ahora yo voy a tener un puntero que va a apuntar. Poner esto aquí. Esto me gusta ponerlo pegadito acá a la declaración. Ya, que va a apuntar hacia arriba. Y voy a tener otro puntero que va a apuntar hacia el. ¿Ya? Esa sería la clase. Por supuesto, esas son solamente las variables. Ahí tendrían que ustedes poner el constructor, poner los get y los set. Ya eso ustedes los vieron en otro ramo, no sé si les suena, pero muchos de ustedes lo vieron conmigo o con otro profe, pero ya lo vieron. ¿Ok? Entonces, como un doble puntero. ¿A qué te refieres con un doble puntero? Esto aquí, como otra clase y esa clase engloba dos punteros. Ah, sí, sí. Eh, también lo pueden hacer así si quieren. Si lo quieren hacer así, no, no, no. Cuando yo tengo esto, lo que yo estoy diciendo, no sé, un puntero, esto es un puntero de punteros, ¿ya? Ahí lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, digamos que A es una variable, ¿ya? A está almacenando una dirección de memoria, ¿cierto? Porque A es un puntero. Entonces A está almacenando una dirección de memoria. Claro, y en esa dirección hay otro puntero. Entonces A está apuntando una dirección de memoria, F4, no sé cuánto, y si yo voy a esa dirección de memoria, digamos que esta dirección de memoria es F4, entonces esta dirección de memoria está apuntando a otra dirección de memoria. ¿Ya? Entonces, esta dirección de memoria, digamos que está apuntando a 0. Y entonces recién en la dirección de memoria 0 a 5, ahí yo tengo almacenado el dato. Ya, el puntero de puntero es útil cuando yo estoy almacenando matrices. Por ejemplo, un puntero de punteros se utiliza como para matrices. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, si yo tengo una matriz, a ver cómo les pongo esto. Vamos a poner un puntero de entero para que me entiendan mejor el concepto. A. Digamos que eso es A. A está almacenando una dirección de memoria. Ya, digamos que es esta. Uy, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Ya. A está almacenando una dirección de memoria que digamos que es 0xF4. A ver, le estoy abreviando esto. Ustedes saben que una dirección de memoria es mucho más larga. Pero lo estoy abreviando. ¿Ya? Entonces, en esta dirección de memoria van a haber punteros. Entonces, quizás esto es un puntero a 5. En la siguiente dirección va a haber un puntero a, no sé, E8. En la siguiente dirección va a haber un puntero. ¿Por qué lo pongo así? Recuerden que el 0x significa que eso está en hexadecimal. ¿Ya?
a esta dirección de memoria, ¿ya? Entonces, esto lo que quiere decir es que A es un puntero de punteros, es decir, que si yo empiezo a iterar por A, ¿ya? Si yo empiezo a iterar por A, lo que voy a obtener no va a ser entero, ¿ya? Es decir, la diferencia entre eso y esto es que aquí estoy diciendo, esto es un puntero de enteros. Entonces, si ustedes iteran por esta dirección de memoria empezando por acá, por A, ya van a obtener enteros. Ahora, si yo lo pongo así, lo que yo digo es que en A, si yo empiezo a iterar, voy a iterar por puros punteros. Es decir, esto va a ser un puntero, esto va a ser otro puntero, esto va a ser otro puntero. ¿Ya? Entonces, esto yo puedo decir que va a ser, esto es como abstracción, ¿ya? Como una abstracción de una matriz. Esto yo puedo decir que es una fila, la fila 1, esto va a ser la fila 2, y que esto va a ser la fila 3. Sí, dame un segundito. Claro, A es como un array de punteros. Es que un puntero es un array, si se ponen a pensar. De hecho, el array se los ponen a los programadores para simplificarle el pensamiento del puntero, ¿ya? Pero al final un array y un puntero es básicamente, son bien parecidos, ¿ya? Un array y un puntero son bien parecidos. Entonces, si ustedes tienen un puntero de puntero, en realidad es como, claro, es como si tuvieran un array de puntero, ¿ya? O un array de arrays, ¿ok? Donde quiera que vaya un puntero podría ir un array. ¿Se entiende? En este array de punteros. A ver, si yo tengo... Primero, yo tengo que haber creado esto en algún lugar. Bueno, vamos a suponer que ya tiene ese array de puntero. ¿Ya? Yo puedo decir por o mientras. A ver, déjenme ver cómo lo hago con un while, con un... Digamos que mientras A sea distinto del null pointer, yo puedo hacer... aquí proceso lo que hay en A y aquí puedo hacer A más. Y ya. Y él se va a mover al siguiente elemento. Recuerden, cuando ustedes dijeron que era un puntero de puntero, él sabe cuántos espacios tiene que moverse al siguiente. ¿Ya? Y así se pueden desplazar por el puntero de puntero. No, ustedes pueden poner tantos asteriscos como quieran, pero lo que más se utiliza es como que ustedes me digan, profe, los arreglos solamente podemos hacer matrices o podemos hacer arreglos de 3 dimensiones. No, ustedes pueden hacer arreglos de n dimensiones, ¿ya? Ahora, ¿hasta cuánto quieren complicarse? Lo que más ocupa en la programación es hasta 2 dimensiones, porque las matrices es lo que más uno ocupa. Cuando uno tiene ya más de 2 dimensiones se conocen como tensores y esos se ocupan para cosas bien específicas. No son como tan generales. Igual lo podrían hacer con puntero, pero ahí ya cuando se metan en más dimensiones yo les recomiendo hacerlo con arreglo. ¿Ya? Pero bueno, ¿por qué borré? Lo que yo quiero que les quedara claro aquí es que después en cada dirección de memoria de esa, por ejemplo, en esta dirección de memoria, en A5, yo voy a tener un arreglo con puros enteros. Porque A5 es un puntero que está apuntando a enteros, ¿ok? Esto es como que yo estoy diciendo, esto es un puntero entero y esto es un puntero a un puntero de enteros, ¿ya? No sé si es un trabalengua, pero esto es un puntero a punteros de enteros, por lo tanto, esto es un puntero de entero, esto es un puntero entero y esto es un puntero entero, ¿ok? Por lo tanto, A5 como es un puntero entero, yo puedo tener un 5, un 6, un 10, un 20, ¿ya? Y así sucesivamente. Después aquí puedo tener en E8, que es otra posición de memoria, yo aquí puedo tener otros enteros. ¿Ya? Claro, sí, es prácticamente lo mismo. 0x83 igual sería otro arreglo de entero. Claro, entonces ustedes pueden ver como que cada cosita de esta es una lista, es una fila, perdón,
y que después estas serían como las columnas. ¿Ok? Por ejemplo, podemos decir que esta es la fila 0 quizás y estas son las columnas 1, columna 2. De hecho, los arreglos por detrás lo que hacen es eso. ¿Ya? Cuando ustedes hacen algo así como in, a, en mi caso hacemos más que se declara así. En realidad lo que está haciendo por detrás eso, al declarar una matriz así, está haciendo un puntero de punteros, aunque para ustedes no lo vean, ¿ya? Aunque ustedes no lo vean, lo están ocultando. Ese mamá se lo está ocultando o cualquier lenguaje se lo está ocultando, pero por detrás, claro, lo que está haciendo es esto. Una dirección de memoria que está apuntando a otras direcciones de memoria y esas otras direcciones de memoria están apuntando a varios enteros. ¿Ok? Pero un puntero de punteros es lo mismo que un puntero. Lo único que un puntero normal almacena, por ejemplo, enteros, float y esas cosas. Y un puntero de punteros, ¿qué es lo que va a almacenar? Punteros. Entonces esto puede ser tan recursivo como ustedes quieran. Ustedes pueden tener un puntero de punteros, de punteros, de punteros. Tanto como quieran. ¿Ya? Puedes ocupar de ambas maneras, ¿qué cosa? ¿A qué te refieres con ambas maneras? A ver, aquí entramos en la misma dicotomía de antes. Si yo lo declaro así, lo estoy declarando en el stack. ¿Ok? Si yo lo declaro así, lo estoy declarando en el stack. Para yo declarar una matriz en el heap, tengo que hacerlo con puntero de puntero obligado. ¿Ok? Para declarar una matriz en el heap, tengo que hacerlo así. ¿Ok? Algo así. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Así? Ah, ya. Es decir, tener A con asterisco adelante, ¿no? O... Claro, es decir, claro, si lo haces con un solo asterisco, esto te va a devolver una dirección de memoria y después esa dirección de memoria la vuelves de referenciar y eso te va a dar un valor. Esto te va a dar un valor, claro. Es decir, si tú tienes esto de acá, te va a dar el valor en 00. ¿Ya? Claro, es decir, puntero a puntero es como una matriz. Esto te va a dar la posición 00. Ahora, digamos que tú quieres la posición que se quieres moverte por la fila y las columnas. A ver. Esta sería, no sé si lo estoy complicando mucho, pero es que haciendo estos detalles igual aprenden más. Fíjate que A es un puntero, ¿cierto? Entonces si yo A le sumo 5, me estoy moviendo al quinto puntero del puntero de puntero, ¿ya? Entonces si de referencio eso, me va a dar la quinta fila, ¿ya? Y si luego de referencio esto, me va a dar la columna 0, ¿ok? Entonces si yo quiero ahora la columna 7, yo hago más 7 y eso me va a dar la columna 7. Claro, es decir, el más 5, recuerden, por ejemplo, A va a ser esta dirección de memoria que está almacenando puros punteros, ¿ya? Es decir, es un puntero, este es A, es la dirección de A, es un puntero que está almacenando punteros. Entonces, aquí en 0 tiene un puntero, en 1 tiene un puntero, en 2 tiene otro puntero,
en 3 tiene otro puntero, en 4 tiene otro puntero y en 5 tiene otro puntero. Entonces cuando yo digo A más 5, estoy acá, en este puntero. Lo de referencio. Si lo de referencio me va a devolver lo que hay acá en el valor, que es otra dirección de memoria. ¿Ya? Digamos que esa dirección de memoria es A5. ¿Ya? Por lo tanto, ahora esa dirección de memoria, ya esto me dio esa dirección de memoria. Ahora, si yo a esta dirección de memoria le sumo 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, va a moverse acá, ¿ya? Entonces, esto más 7 va a ser esta posición de memoria de acá. Y si esa posición de memoria yo la de referencio ahora, me va a dar este valor de acá que va a ser un entero. Entonces, así, en una matriz que es un puntero de puntero, así yo puedo obtener la fila y la columna. ¿Se entendió? Sí, tienen que repasar puntero. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Es como si aquí hubiera un array. Aquí hubiera otro, aquí hubiera otro, aquí otro. Claro. Entonces, sí, entonces aquí en lugar de tener el array almacenado en ese pedacito, lo que yo tengo es una dirección de memoria que me dice dónde está ese array. ¿Ya? Entonces, esa dirección de memoria me puede dar el array. Bueno, no es exactamente, sino la... con dos asteriscos. Sí, con tres asteriscos, entonces yo, esto me da, cuando yo desreferencio esto, me va a dar otro puntero de puntero. Por lo tanto, ahora si yo desreferencio esto, en lugar de darme un entero acá, claro, me daría otro puntero acá, que sería E8, por ejemplo. Claro, y aquí recién tendría los enteros. Sí, a ver, claro, un puntero es una dirección a memoria y una dirección de memoria son elementos que yo estoy almacenando. ¿Ya? Entonces, cuando yo incremento uno a ese puntero, es como si me estuviera moviendo un elemento más en el array. ¿Ya? Sí, sí. De hecho, cuando ustedes tienen un array en Java, en lo que sea, eso pues te está trabajando con punteros. Es decir, el nombre del array lo que está almacenando es una dirección de memoria. Y cuando ustedes le dicen A en 8, él está yendo a esa dirección de memoria, le está sumando 8 y le está devolviendo el valor que hay. Pero se lo está ocultando a ustedes. ¿Ya? A ver, claro, por supuesto, la memoria es como un gran array. Eso es así. ¿Ya? Lo que es como, es claro, es como un array compartido, que tú, no sé, es un array compartido por todos los procesos, por todas las cosas que se están ejecutando en tu computador. Entonces, de alguna manera, tú tienes que decir, mira, este pedacito guárdalo en esa parte, ¿ya? Entonces, por eso es que tienes que tener las direcciones. Entonces, claro, esto de acá, eh, es como si fuera el mismo array este de acá, pero en otra parte como más adelante. Es decir, la memoria RAM no es más que, claro, una cosa así gigantesca que va desde el 00, ¿ya? Hasta el 0, no sé, depende cuántos bits tenga su sistema operativo, ¿ya? Si es de 64 bits, bueno, puede ir hasta el 0FFFF hasta que tenga 64 bits, perdón, ¿ya? Pero la memoria RAM es eso, puede tener todas esas posiciones. Entonces, por ejemplo, si su proceso está trabajando con estas direcciones de memoria, entonces hay un array que está guardado en este pedacito. Entonces ahí ustedes tienen el puntero. Pero a lo mejor ese puntero está apuntando, tiene almacenado varios punteros, tres punteros. Entonces, este puntero está en este otro pedacito, ¿ya? Y este otro puntero quizás está almacenado
en este pedacito de acá, ¿ya? Por eso es que decimos que no es secuencial este almacenamiento. Y este puntero está almacenado quizás en un pedacito acá. Y eso es un puntero de puntero. Es como una dirección de memoria que está almacenando varios punteros. Ya, a ver, en el chat me pusieron algo que no entendí bien. Resume. Si utilizas doble asterisco, ya, a ver. Si utilizas doble asterisco, ¿cómo estamos en el tiempo? Ya nos quedan 25 minutos. Si utilizas doble asterisco, es un arreglo de dos dimensiones. Sí, tiene sentido. Pero si pongo doble XX, cuando te refieres a doble XX, te estás refiriendo a 4 asteriscos. ¿Algo así? Utiliza. Claro. Sí. Es que, sí, exactamente. Es como, a ver, es como en, a ver, se los voy a llevar a Java. En Java, cuando ustedes hacían esto, ¿ya? Cuando ustedes hacían esto en Java, en realidad y lo que ustedes están guardando es un arreglo de arreglos, ¿ya? Este arreglo es un arreglo de arreglos, ¿ok? Es decir, ¿cuántos arreglos almacena este arreglo? 5. ¿Ya? Este 5 de acá les dice cuántos arreglos almacena. Entonces, array es un arreglo, ¿ya? Pero que aquí en vez de almacenar un número, está almacenando otro arreglo. Y aquí en vez de almacenar un número, está almacenando otro arreglo. Y aquí en vez de almacenar un número, está almacenando otro arreglo. Entonces, como esto es un arreglo, esto está almacenando números. ¿Ya? Esto está almacenando números porque es un entero. Si fuera esto de profesores, esto estuviera almacenando aquí profesores. ¿Ya? Y eso es un array de arrays en Java. Ahora, un puntero de punteros en C++ sería exactamente lo mismo. Sería esto mismo. ¿Ya? La única diferencia es que esto de acá, es decir, no la única diferencia, porque al final están haciendo exactamente lo mismo. Lo único es que aquí esto es más transparente con usted. ¿Ya? Esto es más transparente con usted. Esto les cuento un poco de cómo está funcionando. Esto, lo que está almacenando acá, ¿ya? En ARR lo que está almacenando es una dirección de memoria, ya que digamos que es F4, puede ser cualquier dirección de memoria. Y en esa dirección de memoria yo tengo almacenado todos estos datos, ¿ya? Todos estos datos, ¿ya? Pero este dato, en vez de ser un entero, es otra dirección de memoria. Y este dato, en vez de ser un entero, es una dirección de memoria. Es el mismo concepto de Java, de que es un arreglo de arreglo, ¿no? Entonces aquí yo tengo una dirección de memoria de direcciones de memoria, que almacena direcciones de memoria. Entonces, esta dirección de memoria que empieza acá, ¿ya? Aquí sí está almacenando enteros. 2, 3, 4, ¿ya? Ahora, si en vez de tener 2 asteriscos yo tuviera 3 asteriscos, entonces esto sería una dirección de memoria que almacena direcciones de memoria que a su vez almacena, y aquí tendría que tener direcciones de memoria, ¿ya? Y que a su vez estas direcciones de memoria son las que almacenan datos. Eso sería en el caso de que tengan 3 asteriscos. Y en dependencia de si tienen punteros de punteros de punteros de punteros, ¿ya? Lo hacen a su manera. Ahora, lo que yo les recomiendo es que cuando ustedes tengan, traten de evitar esto. Traten de evitarlo. Como buena práctica. Y esto, a ver, si no lo pueden evitar, bueno, está bien, pero esto sí, no lo pongan nunca.
En ninguna implementación de C++. Ya poner más de 2 asteriscos les va a ofuscar demasiado la implementación y después va a ser insostenible mantener ese código. ¿Ok? Entonces, cuando más, no es recomendable, pero cuando más pongan 2 asteriscos. ¿Ya? Ahora, yo no les recomiendo poner 2 asteriscos. Yo lo que les recomiendo es, si tienen algo que necesitan... A ver, cuando ustedes tienen 2 asteriscos, generalmente es porque tienen que almacenar una matriz de algo. ¿Cierto? Pero si ustedes necesitan almacenar una matriz de algo, háganlo con una clase. ¿Ya? Háganlo con una clase. Una clase matriz. ¿Ya? Algo así. Aunque como una estructura de datos lo pueden hacer quizás. ¿Ya? O hagan una clase, qué sé yo. Una clase fila. ¿Ok? Y después dicen que la clase matriz. ¿Ya? Es decir, aquí dicen que la fila va a almacenar un puntero de enteros. ¿Ya? Que van a ser los elementos. Y después la clase matriz va a almacenar. Aquí estoy poniendo los nombres de las clases con minúsculas. Pero, es decir, no es que estén mal con minúsculas, pero es un consenso que deben estar con mayúsculas. Aquí yo pongo que esto es un puntero a filas. Y listo, ahí tengo una matriz. ¿Ya? Y estoy haciendo lo mismo. Al final aquí tengo un puntero a punteros. ¿Ya? Es lo mismo, pero en cuanto a mantener el código es mucho más claro. ¿Ya? Y ¿cómo les digo? El programador que esté leyendo esto lo va a entender mucho mejor. ¿Ok? Entonces, esto es una buena práctica en C++. Cuando estén haciendo punteros de punteros, traten de evitarlo. ¿Ya? Generalmente cuando nosotros hacemos punteros de punteros es para describir determinada estructura. ¿Ya? Entonces, traten de esa estructura expresarla con clases, con herencias, con ese tipo de cosas. ¿Ya? En lugar de estar expresándolo con un puntero de puntero. Porque un puntero de puntero no aporta mucha semántica al código, ¿ya? Y ustedes al código deberían aportarle un poco de semántica para que se entienda mejor cuando lo lea otro programador, ¿ya? Sí, se pueden hacer cualquier tipo de locura, se pueden hacer muchísimas locuras en C++, claro, yo puedo, qué sé yo, así como me están poniendo en los comentarios, yo puedo poner, qué sé yo, aquí, eh, esto voy a desreferenciar el puntero B y después eso me va a devolver una dirección de memoria, por lo tanto la voy a volver a desreferenciar y ya. Y entonces usted dice, oh, estoy aquí demostrando que soy súper bueno en puntero, que soy excelente, que sé que cuando tú devuelves un puntero de puntero ahí tienes el dato y después ese dato como estoy qué sé yo, accediendo a un arreglo y después lo estoy referenciando, estoy demostrando que soy un talento. No, no, no. Una persona experimentada en desarrollo de software, cuando ve algo así, va a decir, no, este no limpió el código, ¿ya? No le hizo mantenimiento al código. Es decir, se le ocurrió una cosa ahí y no se dedicó a hacer un diagrama de clase, a hacer una buena relacionamiento, una buena planificación del código, ¿ya? Y encontró que la única solución para eso era esta, ¿ya? Entonces, este es uno de los casos donde menos es más, ¿ya? Entonces, ustedes no tienen que estar demostrándole a los otros programadores de que ustedes son súper buenos utilizando punteros. Ustedes tienen que demostrar que ustedes son capaces de programar código lo más legible posible, dentro de los, dentro de los estándares de C++, ¿ya? Porque C++ es igual de los lenguajes que hay como de los menos legibles. Entonces, este tipo de buenas prácticas igual lo pueden aplicar acá en C++, ¿ya? A ver, aquí yo lo pongo con matrices, pero igual eso se aplica para cualquier cosa. ¿Okay? Cuando tenga un puntero de profesores, por ejemplo, quizás un puntero o de cursos. Tienes un sitio web que tiene un puntero de cursos. Escucha, entonces mejor
dentro del sitio web creen un puntero a determinada estructura intermedia y después desde esa estructura intermedia tengan un puntero a los cursos. No sé si me explico. Entonces ahí eso es una mejor práctica. Estás demostrando que tienes una buena estructura del sitio, es mejor mantenible y todo. ¿Ya? Como decía Deng Xiaoping. ¿Qué decía Deng Xiaoping? No importa si es blanco o negro, siempre catarapes ratones está bien. Mm. Ahí estoy de acuerdo contigo en cierta parte de algunas cosas, pero en otras no. Pero bueno, ya de eso hablamos en su tiempo. Es decir, sí, que algo funcione es súper importante y es lo primero que tiene que pasar, que funcione. Pero que sea código limpio y mantenible, igual de importante. ¿Ya? Igual de importante. Puede ser la gran diferencia entre un proyecto exitoso y otro no. ¿Ya? De todas maneras, aquí la estructura que les voy a mostrar ahora de matrices poco pobladas es sin asterisco doble. Voy a hablar con el ayudante porque parece que les dio otra estructura para que ocupe esta misma. ¿Ya? Esta misma, porque claro, yo estos dos punteros yo los puedo tener, qué sé yo, una matriz de puntero o como lo vieron ustedes, que es un puntero de nodos. Y entonces tener ahí como un apuntar nodos para aquí, para allá, pero es más elegante hacerlo de esta manera. ¿Ya? Es decir, se podría hacer con puntero de puntero, por supuesto, y yo, qué sé yo, la columna va a significar un puntero y la fila va a significar otro puntero, ¿ya? Pero esta estructura, esta planificación, no ocupa puntero de puntero y está haciendo lo mismo. Y es mucho más legible. ¿Ok? Mire, aquí yo voy a tener dos punteros, ¿ya? Un puntero que me va a ir en la dirección de la fila y otro puntero que me va a ir en la dirección de las columnas, ¿ya? Además voy a almacenar el valor, voy a almacenar el número de la fila, el número de la columna, ¿ya? Porque recuerden, como es una matriz poco poblada, no significa que el elemento que esté arriba sea eh, justo el de la fila inferior. No, porque quizás el de la fila inferior es un cero, entonces el elemento que hay más arriba no es un cero, es otra cosa. Entonces, esto es lo que yo tengo que almacenar en mi clase. Un puntero left, un puntero up y un elemento v, un entero f y un entero c de columna. ¿Ya? Entonces, así es como se vería una matriz poco poblada en la memoria RAM. ¿Ok? Eh, Aquí van a ver, vamos paso por paso. Primero, esta matriz representa a esta de acá, ¿ya? Si se fijan, la columna 0 sería... Aquí yo siempre voy a tener un nodo cabecera por cada columna, aunque sean puros ceros, no importa. Voy a tener el nodo cabecera. Por cada una de las columnas voy a tener un nodo cabecera y por cada una de las filas voy a tener un nodo cabecera. Por lo tanto, el nodo cabecera aquí va a estar apuntando al 2, el 2 al 10 y el 10 va a apuntar al nodo cabecera porque después del 10 no hay ningún elemento. ¿Ya? Miren, el nodo cabecera apunta al 10, después el 10 apunta al 2 y el 2 apunta, perdón, es como de abajo hacia arriba, claro. Es decir, el cabecera apunta al último, el último al anterior y el anterior después al nodo cabecera. ¿Ya? Esto es como una lista enlazada circular de toda la vida. ¿Ya? Una lista enlazada circular de toda la vida. Entonces aquí si se fijan en las filas, también va a haber una lista enlazada circular. Es decir, el cabecera va a estar apuntando al 9, el 9 al 6 y el 6 al cabecera nuevamente. Es decir, el nodo cabecera al 9, el 9 al 6 y el 6 al cabecera nuevamente. ¿Ya? Entonces, primero, aquí tienen que saber una cosa, que esto es algo que yo encontré que, a ver, hay un taller que ustedes hacen, que es el 2 parece, que tienen que implementar una matriz poco poblada. Y una cosa que yo vi que no habían entendido bien es que las filas y las columnas se almacenan en arreglos, ¿ya? Es decir, ustedes tienen que tener un arreglo de columnas y un arreglo de filas, ¿ok? O un puntero a nuevas columnas. ¿Ok? Es decir, cuando ustedes tengan aquí la clase, eh, matriz poco poblada,
va a tener dos arreglos. Un arreglo fila, ya, esto lo puede hacer con puntero como quiera. Pues, tiene que tener un arreglo fila. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que estamos almacenando? Nodos. Entonces vamos a tener un arreglo de nodos, ya, que van a ser las filas con una cantidad, qué sé yo, de n. Vamos a decir que va a tener 100 filas y un arreglo columnas que va a poder tener hasta 100 columnas. Esta es mi matriz poco poblada, ¿ya? O igual lo pueden hacer aquí, qué sé yo, como punteros esos nodos. Igual lo pueden hacer aquí un punterillo, ¿ya? Y después en el constructor guardarlo en el heap, crearlo en el heap del constructor. Bueno, en el heap del constructor no, en el heap general, ¿ya? Crearlo en el heap y almacenar la dirección de memoria acá, ¿ya? Pero lo que les tiene que quedar claro es que, por ejemplo, filas y columnas están almacenando los nodos cabecera. Es decir, aquí en la matriz poco poblada, filas, está almacenando esto de acá, los puros nodos cabecera. Si yo le pido el valor 1, me va a dar este nodo cabecera, el valor 2 me va a dar este otro, el 3 me va a dar este otro, ¿ya? Y el arreglo columna me va a dar los puros cabecera, ¿ya? Las puras cabeceras, no me va a dar los elementos internos, ¿ya? Ahora, lo que va a pasar es que estos nodos, ¿ya? Estos nodos a su vez, la clase nodo, ¿ya? A su vez va a tener todos los elementos y además va a tener un enlace a otro nodo, que va a ser el app, y un enlace a otro nodo, que va a ser el que está a la izquierda. Entonces, por ejemplo, si yo me quiero mover por la columna 4, ¿ya? Yo vengo a la matriz poco poblada, a este de acá y le digo columnas en 4. Columnas en la posición 4, ¿ya? Entonces eso me va a devolver, ¿ya? Un nodo, ¿ya? Porque esto es un puntero a nodo. ¿Qué nodo me va a devolver? El nodo cabecera de la columna 4, porque esto aquí va a estar almacenando los puros nodos cabecera. Y esto aquí va a estar almacenando también los puros nodos cabecera de las listas enlazadas de la fila, ¿ya? Por lo tanto, eso me va a dar el nodo cabecera de la columna 4 y a partir de él yo puedo empezar a iterar, como es una lista enlazada, puedo pedirle el app. Entonces, cuando al nodo cabecera yo le pido el app, me da el que está acá abajito. Después a este le pido el app y me da el siguiente. Le pido el app y me da este de acá. ¿Ok? Y entonces así es como yo puedo iterar por la columna 4. Tomo el nodo que esté en la posición 4 a partir de este arreglo y después ahí le voy pidiendo up, 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 up hasta que vuelvo a llegar al cabecera. ¿Ya? Sí, dígame. No, entre nodos cabecera no existe enlace. No existe enlace. Yo puedo acceder a los nodos cabecera a través de un índice. ¿Ya? Entonces yo puedo decir bueno, aquí le pusieron ACOL. ACOL serían como las columnas. Lo que yo declaré aquí como columnas. Esto sería ACOL. Y esto sería arrow. ¿Ok? Arrow. Entonces, ACOL, claro, no tiene... Es un arreglo. Por eso es que le digo que es un arreglo. No es una lista enlazada. Porque no tienen enlaces entre ellos. Sino que yo accedo a ellos porque los tengo almacenados en un arreglo. O en un puntero, como ustedes lo quieran almacenar. Los tengo almacenados. Y yo puedo decir a partir de ellos que quiero que esté en la posición 5. Estos están almacenados de manera secuencial, ¿ya? Es decir, después de este nodo está almacenado este, en la memoria RAM. Después está almacenado este, después este, después este, después este y después este, ¿ya? Ahora, lo que sí no está almacenado de manera secuencial son estas listas enlazadas. Bueno, esta columna es una lista enlazada vacía. Ahora, cuando yo quiera iterar, por ejemplo, por la columna, yo le digo, vete al app que estás apuntando. Ahí tengo el nodo, lo proceso, qué sé yo. Después le pido el app y vengo para acá. Después le pido el app. Cuando yo llegue a 1, que la fila es 0, eso quiere decir que es la cabecera. ¿Ya? Fíjate que las filas acá
empezaron en 1, 2, 3, 4. No empezaron en 0. ¿Por qué? Porque yo quise reservar la fila 0 para decir que eso va a almacenar los nodos cabecera. Y los mismos para las columnas. Cuando yo itero por las columnas, yo le pido left, me muevo hacia acá. Left, 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 left. Cuando yo encuentro que la fila vale 0, es decir, cuando estoy moviéndome por la fila y cuando encuentro que la columna vale 0, eso quiere decir que llegué al cabecera de nuevo. ¿Ok? Entonces terminé de iterar por esa fila. ¿Ya? Recuerden que una lista enlazada circular nunca llega a un null. Por lo tanto, ¿cómo ustedes saben que llegaron al final? Cuando la columna vale 0. ¿Ya? Porque fíjense, aquí la columna es 7, la columna es 4, es 5, la columna es 4, la columna es 1, pero la columna nunca va a valer 0 porque aquí va a empezar en 1. Precisamente porque cuando llegue a 0 quiere decir que llegue a la cabecera. Entonces, si yo estoy en un cabecera y le digo up y llega a valer 0 de nuevo, quiere decir que estoy en una lista vacía. ¿Ok? Que la columna está vacía. Ok, nos quedan 4 minutos, esto va a representar esto. Ya, los nodos de encabezamiento de la fila arrow no usan el link up. ¿Ok? Es decir, porque se supone que desde el cabecera de la fila tú solamente te vas a mover en la propia fila. ¿Ya? Desde el cabecera de esta fila, por ejemplo, tú te vas a mover hasta acá, hasta el último, y después vas a seguir iterando. ¿Ya? Pero no te puedes mover hacia arriba. Porque estos son nodos cabecera, no son parte de la matriz. ¿Ok? No son elementos de la matriz. Entonces yo podría moverme aquí, 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 cuando llegue a la fila, por ejemplo, aquí llegué a la fila, a la columna 4, perdón. Ahí me puedo mover quizás al siguiente nodo de arriba. Ahí sí. Aquí yo puedo moverme aquí, 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 y después irme para arriba, después irme a la derecha. Ahí yo puedo hacer todo eso. Pero cuando estoy en los cabeceras no me puedo mover hacia arriba. ¿Ok? Y lo mismo aplica para las columnas, pero ahora en el sentido contrario. Las columnas no pueden moverse hacia la izquierda. Desde las cabeceras yo no puedo moverme hacia la izquierda, sino que yo simplemente indexo en el arreglo. ¿Ok? Ahora, tipos de ejercicio que pueden hacer con las matrices poco pobladas, buscar en una matriz poco poblada, como yo buscaría en esta matriz. Como yo buscaría que determinado elemento está. ¿Ya? Como yo buscaría, cómo yo la recorrería y hallaría la suma de todos los elementos de esa matriz. Cómo yo insertaría un nuevo elemento. Cómo eliminaría, cómo compararía, cómo intercambiaría dos elementos en una matriz o dos columnas. Se pueden hacer cualquier cantidad de ejercicios. ¿Ok? Entonces, aquí yo les voy a dar algunos tips. ¿Ok? Que ya se los he conversado, pero recordatorio porque son las cosas en las que más se confunde. ¿Ya? Primero, no existe un puntero a null en las listas circulares. Es decir, cuando ustedes iteren por una fila, van a llegar al nodo cabecera de nuevo. Es decir, no van a llegar nunca a un null. Entonces, cuando ustedes estén iterando con un while, no digan, mientras que esto no sea el null pointer. No, no, no. Mientras que la fila que corresponde al nodo no valga 0, en caso de que esté iterando por las columnas. O en el caso de que la columna del nodo actual no valga 0, en caso de que esté iterando por la fila. ¿Ya? Una opción para recorrer las listas completas es avanzar, claro, hasta que la columna vale 0 en la fila o hasta que la fila vale 0 en las columnas. Es decir, si ustedes quieren iterar por todo esto, iteran hasta que lleguen a un lugar donde vale 0. ¿Ya? Ninguno de estos elementos internos van a tener ni fila 0 ni columna 0, ¿ya? Porque quedaron reservados para estos de acá, que son los cabeceras. ¿Ok? En los nodos no encontraremos valores no significativos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los valores son distintos de 0. Cada nodo pertenece a dos listas a la vez. Fíjense que este nodo pertenece a la lista enlazada, esta de acá de la columna, y también pertenece a esta lista enlazada de acá. ¿Ok? Por lo tanto, es una lista que ahora tiene dos direcciones, no solamente una. ¿Ok? Este nodo pertenece a dos listas enlazadas. ¿Ya? Y lo otro es, claro, recordar que se empieza siempre a trabajar desde la posición 1. Es decir, cuando ustedes están almacenando un elemento, nunca almacenen nada, por ejemplo, en la fila 0, columna 5. No, no, no. Si ustedes quieren en la fila 0, columna 5, eso transfórmenlo a fila 1, columna 6. ¿Ya? No empiecen desde 0. Para
dejar reservado la columna 0 a estos cabeceras de acá y la fila 0 a estos cabeceras de acá. ¿Ya? Ok, chicos. Ya. Entonces, dejémoslo acá. Les voy a comentar en la clase de mañana un poco esto de insertar. Les voy a recordar lo de las matrices poco pobladas, lo de eliminar. Y vamos a ver las listas enlazadas genéricas. Perdón. Uy. Ya. Perdón. Ya. Mañana continuamos con eliminar e insertar. Acá en matrices poco pobladas, pero bien cortito. Les voy a recordar un poco. Vamos a aclarar dudas. Y después vamos a pasar a las listas generalizadas, ya que son como listas que pueden almacenar cualquier cosa, tanto entero, que son las listas de Python, que pueden almacenar enteros, profesores, estudiantes, string, float, todo a la misma vez. Entonces, ¿cómo podemos implementar eso con listas generalizadas? ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver mañana, ¿ok? Sí, un segundito. A los que están viendo el video, me despido acá. Nos vemos. Chao, chao.